7 de la mañana, 12 minutos. Esta historia que gira en torno a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres no tiene fin. Se abre un nuevo capítulo y es esa destinación extraordinaria de 1.4 billones de pesos que se hizo desde el Ministerio de Hacienda en una adición presupuestal. ¿Para dónde se fueron? Hoy en Noticias Caracol revelamos en primicia esa ruta de los 1.4 billones de pesos con el director de la entidad, el señor Carlos Carrillo, quien atiende esta invitación. Muchísimas gracias, director. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Un saludo para todos los televidentes y muchas gracias por este espacio para explicar a dónde fueron ese 1.4 billones de pesos. Muy bien. Acá tenemos las resoluciones que firma el ministro Ricardo Bonilla. Son 2 resoluciones, cada una de 700.000 millones de pesos, como ustedes lo ven subrayado. Esta es la primera resolución del 22 de septiembre de 2023. Y esta es la segunda resolución, también con la firma del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En esta yo quisiera preguntarle especialmente por qué hay un desagregado entre recursos corrientes y recursos del Tesoro, y cada uno por 350.000 millones de pesos, especialmente eso de recursos del Tesoro. Sí, yo creo que eso no tiene mayor misterio. Lo que pasa es que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo contrata a través de un fondo que es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que está en la fiduciaria La Previsora. Entonces, ese fondo genera unos costos financieros. Cuando usted tiene la plata en la fiduciaria, eso cuesta. Entonces, en muchas ocasiones los recursos van al Tesoro Nacional y del Tesoro Nacional pasan a la fiduciaria para evitar esos costos financieros. Yo creo que eso no tiene mayor misterio. Pero justo cuando se dice que el Tesoro de la Nación está en cifras rojas. Es más un problema de recaudo. La razón por la que se reduce, se hace el aplazamiento presupuestal de 20 billones de pesos tiene más que ver con que no se han cumplido las expectativas de recaudo este año. Las firmas son del ministro Bonilla. ¿Cómo es el procedimiento para que la unidad que solicita recursos de manera extraordinaria porque corresponde a la atención de emergencias, de desastres, cómo se hace esa solicitud y cuál es el procedimiento de verificación o los pasos técnicos para determinar si los desembolsos se hacen o no? Bueno, pues esos pasos de verificación y esos pasos técnicos están en Hacienda, digamos que debe ser el sector Hacienda quien haga esos estudios, pero hay algo que me parece sumamente importante decir, y es que la ley, nuestra ley 1523, que rige la gestión del riesgo en Colombia, garantiza que los recursos existan. Por ejemplo, si mañana explotara un volcán, ojalá no sea así, y hay una tragedia enorme y la unidad no tiene recursos, el ministro de Hacienda no tiene opción, está obligado a garantizar esos recursos. Se lo exige la ley, la 1523, y específicamente dice que el Ministerio de Hacienda tendrá la obligación de garantizar los recursos en caso de una emergencia. Y en ninguna parte tiene que decir cuál es la destinación de esos recursos, porque por lo menos acá en las resoluciones, en la del septiembre y en la de diciembre, no existe ninguna descripción de para qué atención de emergencia van este 1.4 billones de pesos. Así es, eso es cierto. Digamos que en estas resoluciones el objeto se deja bastante ampliado. No hay una destinación exclusiva de los recursos, lo cual, en mi opinión, pues podría ser más conveniente. Por eso es que esa platica se ferió. Yo no haría esa conclusión porque no toda la plata se ferió, pero sí mucho. Bueno, hagamos justamente doble clic en la primera resolución y la destinación de los primeros 700.000 millones de pesos que se aprueban por parte del Ministerio de Hacienda. Esa es la destinación, pero vamos a hacer doble clic en los 3 contratos más cuantiosos. Las adiciones presupuestales de esa primera resolución son para Califa, para Intraffic y para Constructora Caribe CIC. Aquí creo que hay también una complicación especial con Intraffic, director. Efectivamente, así es. Esta empresa Intraffic ha sido una empresa muy cuestionada por su papel en proyectos en La Guajira. Dicen que es una empresa de papel creada en Barranquilla, muy pequeña, que manejó una cantidad bastante importante de contratos, más de 40 contratos. Y aquí, por ejemplo, llama mucho la atención pues que esa empresa
que recibe estos contratos es a la vez la interventora de las obras de La Guajira que generaron tanta polémica hace un par de meses con los jagüeyes. ¿Los jagüeyes están o no están? ¿Existen? Yo creo que varias de esas obras no se ejecutaron de la manera más correcta y sobre todo el problema tiene que ver con la forma en que esta dirección de Olmedo López y también su antecesor, el Mono González, el director de la unidad de riesgo del gobierno de Iván Duque, manejaron el tema de la maquinaria amarilla. Esas horas de maquinaria amarilla que se envían a los municipios generalmente no tienen ningún control y en mi opinión pues eso es una máquina de hacer dinero. Usted ha dicho reiteradamente que el tema de la maquinaria amarilla termina siendo un bebé en pañales comparado con el escándalo de los carrotanques. Yo creo que los carrotanques no tienen ni punto de comparación con la magnitud de la maquinaria amarilla. Nosotros podemos tener cientos de miles de millones de pesos en maquinaria amarilla que se entregó sin CDP, es decir, sin certificado de disponibilidad presupuestal. Y eso pone al gobierno en un gran apuro. Traduzcámosle eso, por favor, a los televidentes. ¿Qué significa? Cuando usted va a hacer un contrato en el Estado, necesita asegurar que la plata está. Sí. Entonces, se saca un certificado de disponibilidad presupuestal, un CDP. En la mayoría de los casos de la maquinaria amarilla que se contrató en el gobierno de Iván Duque y en la administración de Olmedo López, ese procedimiento no se hizo. Entonces, aparecen muchos contratistas que además seguramente muchos nos están viendo y pues a ellos se les adeuda dinero. Nosotros tenemos que pagarle, pero nosotros no tenemos la certeza de que efectivamente esas obras se hicieron de la manera correcta. Ahí no hubo una correcta auditoría y eso es muy problemático porque muchas horas de esa maquinaria puede que no se hayan utilizado, pero sí hay que pagarlas. ¿Y por qué es tan difícil determinar si se hicieron o no las acciones para las cuales fueron destinadas esas platicas? Yo creo que ahí debe haber dolo, porque por supuesto que hoy existen las capacidades técnicas para saber en dónde está una máquina. Si yo tengo una retroexcavadora, yo hoy puedo saber a través de un GPS en dónde está. Puedo saber a través de la telemetría de esa máquina cuántas horas trabajó, cuánto combustible consumió. Pero pues aquí simplemente se giraban los recursos, se hacían las órdenes de proveeduría. Esto es muy importante. Eso no son contratos normales del Estado. Es una orden de proveeduría que se da a razón de la emergencia. Muy bien, avancemos en el tema de la ejecución, porque usted me decía que toda la plática no fue feriada. No toda se fue de esos primeros 700.000 millones, pero casi toda. O sea, por ejemplo, en este caso se comprometieron pues casi la totalidad de los recursos. Aquí está, para que ustedes lo puedan ver ampliado. Ahí está, director. De los primeros 700.000 quedaron 14.575 millones. ¡Qué vergüenza! Eran grandes ejecutores. O sea, hay que decir que Olmedo pues ejecutaba los recursos a una velocidad sorprendente. 359.500 millones se pagaron, o sea, esa plata ya se fue, y 325.900 millones de pesos están comprometidos, pero no se han pagado. Exactamente. Comprometidos quiere decir que esa plata está amarrada. Usted en este momento está pidiendo plata, diciendo no tenemos con qué atender las posibles emergencias que se derivan del nuevo fenómeno ambiental que llega en el país. Y voy a seguir pidiendo el otro año. Ojalá se lo den, director. Pero usted dice, están pendientes por pagar. ¿Aún así no puede disponer de esos 325.000 millones de pesos? No es fácil y aquí traigo, por ejemplo, algo que fue muy importante la semana pasada y es que logramos liberar, que además también salieron de acá, 231.000 millones de pesos que el alcalde de Uribia, el señor del Partido Conservador, el señor Buitrago, que seguramente nos está viendo, y que se negó a firmar la terminación de mutuo acuerdo de ese convenio pero tan irregular que le entregó Olmedo López y Sneider Pinilla, logramos a través de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca liberar esos recursos. Entonces, de esos primeros 700.000 millones de pesos, ¿cuánto está perdido? Pues 359.000 ya se pagaron. O sea, está perdido. Pues ya se fue. Sí, están perdidos. Se feriaron. ¿Y esos 325.000 hay alguna opción de recuperarlos? Sí, de hecho ya hemos recuperado algunos a través de estas acciones jurídicas que la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad ha venido adelantando. De la primera resolución, 359.500 millones de pesos, ya.
están desaparecidos. Vamos a revisar la segunda edición presupuestal, Sí. que es una resolución expedida en diciembre de 2023, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses después de los primeros 700.000 millones de pesos. Esta es la destinación de los recursos y aquí está desagregado cuáles son los contratos o las destinaciones más cuantiosas. El municipio de Uribia, que aparece por todas partes. Por todas partes. Por todas partes. O sea, el municipio de Uribia está en todas, básicamente en todas las decisiones de Olmedo. Olmedo López no salía de allá, pues yo no sé qué era lo que lo atraía tanto en Uribia. Pero estos 180.000 millones de pesos hacen parte de ese FIC que nosotros, a través de la acción, insisto, de la Oficina Asesora Jurídica de la UNGRD, logramos recuperar. Ese FIC, ese Fondo de Inversión Colectiva, que es por 231.000 millones, tenía 12 DPs. Este de 180.000 millones de pesos y otro de 50 y tanto mil. Entonces, esos dos sumados daban 231.000 millones que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos dio la razón cuando nos demandamos nuestro propio acto. Esto es un poco enredado, pero es importante decirlo. Nosotros nos demandamos a nosotros mismos, porque el Estado es uno. Entonces, esta nueva dirección tiene que demandar a la UNGRD para poder romper ese acto administrativo, porque el señor alcalde de Uribia no tuvo la, creo yo, decencia de llegar a un mutuo acuerdo. Lo mismo que pasó en Girón. Porque en Girón Santander también se le habían entregado 180.000 millones al alcalde Campo Elías Ramírez, que además debo decir, Alejandra, y pues perdóneme, pero tengo que decirlo, es el hermano del actual director administrativo de la Cámara de Representantes, John Abiud Ramírez, que en un acto, en mi opinión, bochornoso, el Congreso de la República reeligió. ¿Quién es? John Abiud Ramírez es el hermano del actual alcalde de Girón y es el director administrativo de la Cámara de Representantes. Director administrativo de la Cámara. Y seguirá haciéndolo un año más. Director, aquí hay 2 casos de Arauca. Justamente la semana pasada aquí en el tablero de Noticias Caracol le abrimos un capítulo especial a Arauca. La congresista estuvo aquí con Carlos Barragán y hablaron acerca de la difícil situación, de las complicaciones, de los destinos de esos dineros, de la corrupción. Y también dijo que no pudo asistir a un viaje porque por parte de la dirección, no, dijo su nombre, usted le había dicho que no podía ir. ¿Por qué? Yo no le dije que no pudiera ir, o sea, yo estoy abierto a trabajar con todos los actores políticos, incluso con los que están muy distantes. Yo he viajado con el gobernador de Antioquia, he viajado con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pues que no podemos estar más lejos ideológicamente. Yo invito a la congresista a que vayamos, yo no tengo ningún problema con eso. Por supuesto que hay una logística, Arauca tiene unos temas de orden público que son bien, pero bien complicados, digamos que eso no es tan simple como eso no es como ir al Poblado, ¿no? O sea, en Arauca hay unos temas de orden público que todo el país conoce, pero yo estoy absolutamente abierto a ir con la representante y las puertas de esta unidad están abiertas para todos los congresistas más allá de su color político. Y la representante Garrido también hizo referencia a los graves problemas que hay con las ollas comunitarias. Nosotros ya habíamos hablado del tema de las ollas comunitarias en Guajira, pero poco se había hablado en Arauca. ¿Qué está pasando allá? Hay muchas ollas comunitarias a lo largo y ancho del país que han tenido problemas en su ejecución. Nosotros en el caso de Arauca no hemos desembolsado los recursos porque tenemos que asegurar que efectivamente esas ollas se entregaron, que efectivamente esas raciones se entregaron para poderlo pagar. Pero aquí hay 2 contratos que hacen parte de esos de los que hablaba la representante Garrido, que son por 3.100 millones de pesos. Sí. Maquinaria amarilla nuevamente y creo que es Construcción Servicios. Así es. Construcción Servicios, suministros. Son también contratos de obra, pero pues nosotros estamos haciendo pues al detalle la supervisión de esto para ver si se ejecutó de la manera correcta y podemos pagarlo. Hay varios de esos que se han seguido pagando porque pues las obras se ejecutaron. De la plata que usted no ha pagado, ¿qué ha pasado? De la plata que usted, por ejemplo, el capítulo de Caregato, que también ya lo hemos abordado. El contratista estaba pidiendo 50.000 millones de pesos extras porque no tenían plata para ejecutar el proyecto. ¿Qué pasó con eso? Ustedes dijeron, no más platica.
Nosotros vamos pagando en la medida en que el contratista cumple, porque es que el contrato es ley para las partes y nosotros tenemos toda la intención de cumplir con ese contrato. Pero si el contratista no hace lo que le toca, el objeto de ese contrato es cerrar el chorro. Sí. Y el chorro, después de casi 9 meses, sigue abierto. Y el mismo contratista dice, el contratista, y ojo con eso, no es que la unidad haya decidido dejar abierto Caragato, es que el contratista le dice al interventor que no puede seguir lanzando bolsas porque el río está muy alto. Eso lo dice el contratista. Y yo pues pongo eso en evidencia y el contratista lo que hace es contratar a Jaime Lombana para entutelarme. Pero bueno, digamos que yo siento que a veces este contratista quiere llevar esto a un término político y yo no voy a entrar en esas discusiones. Lo que resulta increíble es que mientras que ustedes siguen en esa puja, sigue la Mojana afectada, director. Entonces ahí, ¿quién se echa eso al hombro y dice yo ayudo a esta gente? Pero nosotros estamos entregando ayudas humanitarias en La Mojana. El 70% de las familias que están en el registro de damnificados, que son a las que les podemos entregar ayudas, ya recibieron ayudas en Majagual, en Ayapel, en Guaranda, No, claro. también en San Jacinto del Cauca, y nosotros hemos cumplido con la entrega de esas ayudas, pero además nosotros tenemos la intención de hacer reasentamiento en los lugares del riesgo no mitigable, pero hasta que ese contrato no se resuelva, bien sea que se termine o bien sea que el contratista dé un paso al costado, la unidad no puede hacer un contrato sobre otro contrato. Eso sería detrimento patrimonial. No, increíble. Bueno, director, de ese segundo contrato, ¿cuánto se ferió? ¿Cuánto ya no existe de los segundos, perdón, no contrato, quise decir adición, de los segundos 700.000 millones de pesos? De esos segundos 200.000 hay menos dinero comprometido, solamente 258.000 millones. Solamente. Y hay 240.000 ¿Amarrado? millones de pesos que no están comprometidos. Bueno. O sea, 500.000 millones de pesos están amarrados, 258.000 ya se pagaron y 201.000 millones están comprometidos pero no pagados. Entonces, 258.000 millones que ya salieron, que no hay Ya nada se que pagaron. hacer, y 300, ¿qué dijimos? Del anterior, 359.000 millones. ¿Cómo le va con la Medio billón de matemática? pesos. Medio billón de pesos de los 1.4 billones de pesos Pagados. que entregó el Ministerio de Hacienda con la firma del ministro Ricardo Bonilla a la unidad. O sea, Así es. 600.000 millones, me están diciendo. Ya sacaron allá la calculadora Master y nos ayudaron. 600.000 millones de pesos que se desaparecieron y no hay plata, Bueno, que es lo más grave. es difícil saber cuánto de eso. El problema son el tamaño de los contratos. O sea, por ejemplo, este contrato en Cotorra. Que eso sonó mucho la semana pasada. Así es. Tras las declaraciones De de Olmedo Olmedo López. en la Corte. Este que dijo contrato- que este contrato había sido por orden del ministro Bonilla para beneficiar a Wadid Mansur. Bueno, pero yo aquí debo decir una cosa. Por supuesto que si alguien cometió un delito o se salió de la ley, pues tiene que asumir sus responsabilidades. Pero hay algo que es bien extraño en el caso de las declaraciones de Olmedo López y es que el ministro de Hacienda no es un superior jerárquico del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El único jefe que tiene ¿A usted quién le da instrucciones? el presidente de la República. Y el señor Olmedo López, lo primero que hizo cuando salió a hablar fue pedirle perdón al presidente y decir que el presidente no sabía nada de lo que él estaba haciendo. Eso lo dijo Olmedo López. Entonces, que Olmedo López venga a decir ahora que los ministros son sus jefes, pues eso simplemente no es cierto, porque el director de la unidad, para bien o para mal, tiene un enorme poder y por eso el señor Olmedo hizo lo que hizo. Ok, eso bueno, lo determinará ya la justicia. Director, nos tenemos que ir. ¿Qué hay para concluir en el caso de Cotorra, de Saravena y de Uribe? Esos contratos son astronómicos. O sea, como usted puede ver, un contrato cualquiera en un municipio de Córdoba es de 45.000 millones de pesos. Un contrato como el de San Jacinto del Cauca es de 130.000 millones de pesos y es altamente probable que muchos de los contratos que firmó Olmedo López, así como hizo con los carrotanques, tengan sobrecostos. Por eso es muy importante que a la unidad se le reconozca como víctima en estos procesos de principio de oportunidad, porque sería vergonzoso para el país que estos señores, estos bandidos, Olmedo López y Sneider Pinilla, pues entregaran 300 millones de pesos o 1.000 millones de pesos y se fueran a una guarnición militar a pasar, no sé, a jugar ping-pong o a pasarla bien 4 años mientras desangraron al Estado.
alrededor de 600.000 millones de pesos que ya se feriaron. Hay una cifra similar que está amarrada, o sea, que no se ha ejecutado, que no se ha desembolsado, pero que la unidad no puede disponer de ellos porque están amarrados. Y mientras tanto, sigue la preocupación de su parte por cómo se van a atender las emergencias. Director, pues muchísimas gracias por venir y desagregar la ruta que tomaron esos 1.4 billones de pesos. Seguiremos en contacto. Gracias. Gracias a usted, director.